Si nosotros hablamos de la gloria de Dios a nivel doctrinal, la gloria de Dios es la manifestación plena de cada uno de sus atributos divinos, de aquellos atributos que a nosotros nos manifiestan que solo Él es Dios. Por eso es que en esta campaña nosotros lo que queremos hacer es aprender a conocer a Dios. Y es que nosotros con sumo orgullo pensamos que conocemos a Dios, decimos que conocemos a Dios. Cuando nosotros hablamos con las personas, les damos a entender como que realmente conociésemos a Dios. Pero en esta mañana, solamente a través de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta lo poco realmente que hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede conocer a través de ninguna religión. No es practicando un rito, no es practicando algo que la religión nos imponga hacer. Para hacernos pensar que estamos cerca de Dios significa que le conocemos. No es a través de las filosofías, no es a través de la ciencia, sino que a Dios solo se le puede conocer a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el resplandor de esa gloria de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, o Dios mismo. Y por lo tanto, el único que nos puede mostrar a Dios es Cristo Jesús. Si algo nosotros le agradecemos a Dios, es que Él puede ser conocido. Es más, en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, la Biblia nos dice de la siguiente manera: Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Por encima de nuestra valentía, por encima de nuestra propia sabiduría, por encima de nuestra propia riqueza, hay algo más importante por el cual el hombre en esta tierra debe de luchar: por conocer a Dios. Y este conocimiento y entendimiento de Dios no se puede lograr si no es a través de Cristo Jesús. En esta campaña nosotros queremos aprender a conocer al Señor Jesús, conocer algunos de sus atributos. Y digo algunos porque si es importante recordar algo, es que Dios es insondable. Jamás lo vamos a lograr conocer. Es más, Dios es tan insondable que se requiere una eternidad para conocerlo y entenderlo. Por eso es que en esta campaña nosotros vamos a ver reflejado en Jesús algunos atributos acerca de Dios, que a la vez demuestran que Jesús es Señor, que Jesús es Dios. Y es en estos atributos que nosotros vamos a entender cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios hace las cosas, pero por sobre todo entender al mismo Dios soberano, al mismo Dios único y verdadero que existe en la palabra. Este día nosotros queremos hablar en esta campaña del primer atributo que queremos nosotros establecer muy claramente, porque creo que es un atributo que va a explicar no solamente lo poco que conocemos de Dios, sino que también lo grande que es Dios. Y vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano. Antes de continuar hablando, quiero hacer algunas advertencias. La primera de ellas es que esta enseñanza no es corta, es larga. Es una enseñanza que tiene más de 100 versículos. Es una enseñanza en donde tiene 3 etapas. La primera, en el orgullo del hombre, usted va a sentir que ya sabe. Usted va a decir: ya sé eso, pastor. Está bonito, ya lo sé. La segunda, lo va a sorprender, que usted va a decir: eso es mentira, pastor. Algunos, contados con mis manos, se van a querer levantar e ir del templo. Y la tercera gran etapa, al final, no le va a quedar otra opción a usted después de escuchar la palabra que decir: Señor Dios soberano, haz conmigo lo que tú quieras. Porque cuando uno entiende la soberanía de Dios, uno logra decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ven. Y para algunos eso va a comenzar esta mañana. Y lo digo con toda claridad, porque es más, lo quiero invitar para que usted, en lugar de buscar rápidamente los versículos, usted los pueda apuntar. Prepare hojas. Lo menos que yo he visto que la gente se ha llevado son 3 hojas solo de los versículos. Y usted estúdielo en su casa. Es más, usted tiene la obligación de estudiar en la casa todo lo que aquí se le enseña. Usted tiene que tener la actitud como los bereanos, que dice la Biblia que ellos, después de escuchar a Pablo, iban a sus casas para ver si era realmente cierto y estaba escrito lo que él decía. Es importante, mi familia, que acudamos a estas advertencias precisamente por el tema de la soberanía de Dios. Y comenzando con esto se va a dar cuenta que usted va a decir, yo ya sé. ¿Por qué? Lo primero, para entender la soberanía de Dios, es importante entender que Jesús es Señor. Todos nosotros estamos acostumbrados en nuestras oraciones, en nuestro servicio, a la hora de hablar, a la hora de predicar, a la hora de cantar, cuando estamos haciendo nuestro devocional en las mañanas, en las tardes, al mediodía, en las noches. Estamos tan acostumbrados a decirle que Jesús es Señor, que nosotros se nos ha olvidado preguntarnos si en verdad sabemos qué significa que Jesús sea Señor. Por ejemplo, ¿cuántos creen aquí que Jesús es el Señor? Ahora, ¿pero qué significa eso? Cuando la Biblia dice que Jesús es el Señor, lo que estamos diciendo es que Él es Dios. Estamos diciendo que Él no solamente es el creador de las cosas, sino que por ser creador de las cosas, Él es el dueño de todo. Él es el jefe, el amo. Él es el que manda, Él es la cabeza. Cuando decimos que Él es Señor, estamos diciendo eso en la Biblia. Pero eso, por ser Señor, a Él le da una prerrogativa, a Él le da un derecho como Señor. Y es gobernar soberanamente sobre eso de lo cual Él es amo. Por ejemplo, quiero que comprendamos algo. Los que somos padres de familia, nosotros tenemos un derecho que nació cuando fuimos padres, que es disciplinar y orientar a nuestros hijos. Quiero que entienda que porque Jesús es Señor, Él tiene un derecho. Y su derecho es gobernar soberanamente sobre todo lo creado, sobre su vida y sobre mi vida. ¿Y qué significa soberanía? Significa de que como no hay nadie más alto que Jesús, no hay nadie que supere a Jesús, Él no tiene que pedir permiso a nadie para lograr hacer algo. No hay nadie que le impida hacer lo que Él quiere. Soberanía significa que Él hace como Él quiere. Es el ejercicio de su señorío sobre la creación. Eso es soberanía. Él es independientemente a nosotros. Él no está sujeto a nosotros. Nadie le puede torcer el brazo a Dios. Él hace como Él quiere, conforme a sus propósitos. Eso es soberanía. Y nosotros vemos que Jesús es soberano. Es más, lo vemos porque incluso usted ve en los evangelios que Jesús no sanó a todos los enfermos del pueblo de Israel, sino a algunos. ¿Y por qué? Simplemente porque Él quiso. ¿Por qué a uno dejó morir y al otro salvó? Porque Él quiso. ¿Por qué salvó a algunos y por qué Judas se perdió? Porque Él quiso. Dios es soberano, Jesús es soberano. Por eso dice la palabra que en Hebreos capítulo 1, que Él es, dice la Biblia, el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Digan conmigo, Él es el que sustenta. Fíjense que esa palabra habla de la soberanía de Jesús. ¿Por qué? La palabra sustentar, por ejemplo, para nosotros, ¿qué es? ¿Cómo? Llenarse a sí mismo, ¿verdad? Cuando la gente ya está llena de comida, aquí está, esta comida me sustenta, dice, ¿verdad? Nosotros pensamos que sustentar es eso, o sustentar es cargar algo. Pero la palabra en griego es fero, que significa llevar, exactamente, llevar de un lugar a otro. Es cargar algo, pero de un lugar ¿a dónde? A otro. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Cuando la Biblia dice que Él sustenta todas las cosas, lo que está diciendo la Biblia, que Jesús es el que mueve las cosas en este mundo como Él que
quiere. Quiero que por favor entendamos esto. Dios es el que decide porque Él es soberano. Jesús es Señor y por ser Señor tiene una prerrogativa, un atributo por ser Señor, y es soberanía. Por eso es que el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Viene, digan conmigo, el reino de nuestro Dios. ¿De quién es el reino? Ahora, ¿quién es el que va a ejercer soberanamente señorío de ese reino? Jesús. Quiero que comprendamos que Él, por ser Señor, Él es el que va a gobernar. Y Él gobierna tan soberanamente que, por ejemplo, Él mandó a callar la tormenta. ¿Por qué? Por su soberanía. Él es tan soberano que dice Santiago 4, versículos del 12, 13 y 15, que aquellos, por ejemplo, que pensamos que el día de mañana, por ejemplo, si usted este día ha pensado, es que el día de mañana yo voy a ir a trabajar, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a establecer un negocio, vamos a hacer esto. Todos esos pensamientos, incluso dice la Biblia, que aquel que dice, vamos a leer el versículo, dice, uno solo es legislador y juez. Él puede salvar y perder. ¿Él puede qué? Jesús es el que, por ser juez ahora, porque todo juicio se le entregó en sus manos, dice la palabra, el mismo Jesús lo dijo. Es que recuerde que a Jesús se le dio tres cosas: poder, autoridad y se le dio juicio. Él es el juez ahora, ya no el Padre. El que juzga ahora es Jesús. Por ser Él el que juzga, Él tiene una prerrogativa, hacer lo que Él quiere conforme a la voluntad de Dios. Y Él es el que decide quién se va a salvar y quién no se va a salvar, ya está decidido. Pero en este versículo dice algo muy interesante, por cuanto Jesús es soberano. Léelo, por favor. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y perder. Venga ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos. Tú que dices que vas a ir al mar, que está bueno. Te felicito que penses eso. Pero vengan todos ustedes que han planificado cosas, vengan, dice el Señor, vengan, vengan. Es lo que dice el versículo, vengan. Se les ha olvidado algo. Que si ustedes van a hacer esas cosas, se les ha olvidado que yo soy el Señor. Por lo tanto, se les ha olvidado decir una pequeña frase, fíjese. Si yo quiero. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? En lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Quiero que entienda que Jesús es el que sustenta todo. Él es el que mueve el comercio, es el que mueve todas las cosas. Y escuche lo que voy a decir, es el que mueve la maldad. ¿Qué, pastor? Sí. Él es tan soberano que Él gobierna aún sobre la maldad misma del hombre. Es que usted tiene que entender que si algo se le escapa de las manos a Dios, entonces Él ya no es soberano. Y si no es soberano, Él no es Dios. Apaguemos las luces y vámonos, estamos todos locos acá. Una de las cosas que vamos a aprender ahora es que Jesús es soberano. Pero para entender que Jesús es soberano, tenemos que entender lo que la Biblia dice acerca de Dios que es soberano. Y la pregunta que yo quiero responder, porque hasta este punto todos pueden decir, ok, estoy de acuerdo, pero lo último que dijo pastor, no me suena mucho, fíjese pastor. Ok, entonces le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué tan soberano es Dios? ¿Poco o mucho? La respuesta es muy simple. Bíblicamente, la soberanía de Dios es absoluta. Y yo lo que quiero en esta mañana es abrumarlo de versículos para demostrarle hasta dónde llega la soberanía de Dios en cosas que jamás muchos de ustedes se lo hubieran imaginado. Porque lastimosamente usted ha creído en un Jesús histórico
o un Jesús religioso? ¿Qué tan profunda es la soberanía de Dios, pastor? Absoluta. Es tan absoluta, por ejemplo, que Él es el que gobierna sobre el clima del mundo, por ejemplo. ¿Quién es el que mueve los vientos? ¿Quién es el que dice dónde va a haber una tormenta, dónde va a haber un huracán que va a destruir, dónde hay un maremoto? ¿Quién es el que decide esas cosas? Dios. Dios las ordena, Dios las manda. Ahora, hasta este momento todos estamos de acuerdo, porque es fácil pensar eso. De hecho, la Biblia lo dice en Job, capítulo 37. Leamos, por ejemplo, Job lo que dice, primeros versículos, dice: Dios truena con voz maravillosa y hace proezas que no podemos comprender. A la nieve dice, cae a tierra, y a la lluvia torrencial, apresúrate. Así hace que todo hombre se retire para que el mortal reconozca su obra. Las fieras se meten en sus madrigueras y permanecen en sus guaridas. De las cámaras del sur manda el torbellino, y de los vientos del norte la helada. Del soplo de Dios se forma el hielo, y se cuaja la superficie de las aguas. Carga de humedad las densas nubes, y dispersa las nubes de tormenta, que giran y dan vueltas conforme a sus designios, para cumplir sus encargos sobre la faz del orbe. Y hace que acierten, unas veces como azote, otras a favor de su tierra, y otras por misericordia. Si usted busca Reina Valera, se va a dar cuenta que el versículo 13 dice que Dios, hablando de las tormentas, hablando de la lluvia, Dios envía la lluvia para algunas naciones como maldición y envía la lluvia a otras naciones como bendición. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Ahora, entender esto es muy fácil. ¿Cómo entender lo siguiente? La soberanía de Dios es tan absoluta que Él mismo, Él es soberano sobre las fieras del campo. Él es soberano sobre los animales. Él es el que los alimenta. Hablando de los animales, dice el Salmo 104 lo siguiente: Todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Les das y recogen. Abres tu mano y se sacian del bien. Cuando ocultas tu rostro, se turban. Si retiras el soplo, dejan de ser y vuelven a su polvo. Si envías tu hálito, son creados. Renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras. Y esto es fácil entenderlo, que Dios es el que manda qué animal va a morir, qué animal va a nacer, qué animal va a comer. Eso lo entendemos todos los que estamos acá. Quiero que entienda que la suerte que cualquier hombre en este momento, los que están en los casinos en Las Vegas ahorita, todos velados para ahí están jugando, en todo el mundo, cualquier suerte que se esté echando, los hombres no entienden que la soberanía de Dios es tan absoluta que el que decide lo que va a salir de los dados es Él. Lo dice Proverbios. Leamos Proverbios lo que dice. Las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es del Señor. ¿De quién es la decisión? ¿Qué estoy tratando de hacer? Lo que estoy tratando de decirle a usted es que la soberanía de Dios es tan absoluta que llega hasta cosas tan pequeñas. Pero entonces, ¿eso qué significa? Y aquí viene la parte que no le va a gustar a usted. Que Dios es tan soberano, está tan entronado en su trono, Él es tan absolutamente soberano, que Él controla todos los aspectos de la vida de un ser humano. Todos. Y todos son todos. Por eso es que el rey Nabucodonosor, cuando cree en el Dios verdadero, él exclama estas palabras que recoge el libro de Daniel capítulo 4. Dice: Pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos, y mi razón me fue devuelta. Entonces bendije a Elión, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno, y su reino por todas las edades. Digan conmigo: cuyo dominio soberano es sempiterno. Sigue. Y todos los moradores de la tierra son considerados como nada. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres son considerados delante de Él como nada? Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, Es decir, los ángeles y en los habitantes de la tierra, los seres humanos. Y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga: ¿qué haces? Dios es tan soberano que Él controla, dirige, ordena, determina.
Quiero que entiendan, no es que Él permite, esa es una palabra religiosa, es que Dios permite que sucedan estas cosas. No, Dios ordena. No es que Dios permita. Yo soy papá y entiendo bien la diferencia entre permitir a mi hijo y ordenarle a mi hijo. Son dos cosas muy distintas. Solo un padre puede entender lo que estoy diciendo. Son dos cosas muy distintas. Pensar que Dios soberano permite. Dios decreta, Dios dice, Dios ordena, Él manda sobre la vida incluso del ser humano. Ahora la pregunta que es, y aquí es donde vamos a comenzar a leer muchos versículos, es: pastor, pero ¿qué tan soberano es la soberanía de Dios sobre mi vida? Es absoluta, es total. Él controla tanto tu vida que, por ejemplo, el que controla tu nacimiento y el que ha determinado cuándo vas a morir es Dios. Dice el libro de Hechos 17, versículo 26, hablando de Adán y de toda la humanidad. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Y qué hizo con todos nosotros? Prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios, el que ya prefijó el día en que usted va a morir. No es que Dios va a permitir que usted muera. Dios ya lo prefijó, punto. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es Señor de todo, Él es soberano. Él ya determinó. ¿Por qué? Porque Él es tan soberano que también Job 14:5 dice: si sus días pues están predeterminados y el número de sus meses depende de ti, si le fijaste sus límites y no los puedes traspasar. Es que nadie puede traspasar los límites de Dios. Él ya tiene determinado el día que usted va a morir. Porque Él es soberano. Él es tan soberano que no solamente Él ha determinado el día de su muerte, sino que Él es tan soberano que incluso Él ya determinó lo que usted va a hacer en esta vida. ¿Cómo, pastor? Sí. Salmo 139, versículo 16 dice así: tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. Ok, vamos a ir despacio. Dice: tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados. ¿Entiende usted esa frase? Todos los días son ¿cuántos? Todos. Todos los días, todos. Este domingo, ¿qué fecha es ahora? 12. Este día domingo 12 de junio ya fue trazado por Dios. Dios ya determinó lo que usted va a hacer en este día, sea bueno o sea malo. Él lo determinó. Ahora usted va a decir: pastor, eso es determinismo. Espérese. Quiero que entienda que todos los días ya están trazados por Dios. No es que a Dios se le va a escapar un pecado suyo, no es que a Dios se le va a escapar algo bueno que usted va a hacer ahora. No es que de repente usted dice ahora una mala palabra y Dios, ups, ay, se me escapó que fuera a decir eso. Quiero que entienda que usted decide. A mí Dios no me tuvo que hablar no es que Él me habló en la mañana: Javier, ponte el traje gris. No. Ponte la corbata tal, peínate así. Tal. No. Yo lo decido. Yo voy a decidir con mi esposa qué vamos a comer al mediodía en nuestra casa. Nosotros lo vamos a decidir. Pero ¿quién determinó que eso fuera así? Dios. Él ya tiene trazado cada uno de nuestros días. Y no es el determinismo filosófico que algunos hablan, no es eso. Lo vamos a entender más adelante. Es que por eso dice el profeta Jeremías, dijo en el capítulo 1, versículo 5 lo siguiente: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Antes de que salieras del vientre, yo ya había determinado que tú fueras taxista, que tú fueras carpintero, que tú fueras médico, profesor. Yo ya había ordenado eso. Tu vida no es producto del azar. Tu vida es mi producto. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Por eso es que también Pablo en Gálatas capítulo 1 dice lo mismo.
que de que estaba en el vientre de su mamá, Él lo separó para la obra. Es que debemos de entender, familia, que Dios es el que dirige tanto nuestros pasos, que Él dice a dónde al final de cuentas vamos a ir. Nosotros somos los que decidimos en el día a día, pero Él tiene ya ordenado lo que incluso vamos a realizar. Es que mire, mi familia, incluso, y esto mucha gente no logra entenderlo, y espero que con este versículo logre entenderlo. Dios ordena y controla tanto las acciones de los hombres, que incluso el impío, el que nunca se va a salvar por más que le prediquemos la palabra, ese fue creado específicamente para el día del juicio, punto, solo para eso. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. ¿Dónde está eso? Proverbios 21, dice así, 16. Todas las cosas las hizo el Señor para sí mismo. Todas las cosas las hizo el Señor, ¿para quién? También los malos, pastor. Sigamos leyendo. Aún al impío para el día malo. ¿Por qué cree usted que Judas nunca se salvó? Si Judas anduvo con Jesús, él salió a evangelizar, él vio a los ángeles servir al Señor, él vio cosas que usted y yo jamás nunca hemos visto, sino solamente a través de la fe. Él lo vio físicamente. Él anduvo con Jesús, él escuchó a Jesús, él cenó con Jesús, abrazó a Jesús, besó a Jesús, pero no se salvó. ¿Por qué? Porque para eso Dios lo creó, para que entregando a Jesús luego fuera a un árbol y se ahorcara. Punto final, se fue al infierno. Para eso Dios lo creó. Por eso es que Jesús, ¿cómo le llamó? ¿El hijo de qué? Mejor hubiera sido que no hubiera nacido, dice. Él es soberano. Y Él puede hacer lo que Él quiera porque somos su creación. Él es el Señor, no somos señores nosotros. Por eso es que dice Filipenses capítulo 2 versículo 13 lo siguiente: Dios, para nosotros los hijos de Él. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted cree que es nuestra propia bondad lo que nos lleva a tomar decisiones? No. Dios es el que inclina, Dios es el que nos incita a tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las que Él quiere que tomemos. Porque Dios es el que produce en vosotros. La palabra en es dentro de ustedes. Produce en vosotros tanto el que, el querer hacer algo, como el que, llevarlo a cabo. Él lo produce. ¿Pero para qué? Para su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Él es tan soberano que Él es el que nos da de hartar, pues. Si usted, por ejemplo, este día tiene para comer, es porque Dios así lo ha querido, porque Él es Señor. Y si usted no tiene para comer este día, es porque Dios así lo ha querido. Por eso es que Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro a pedirle todos los días al Dios soberano que tenemos el pan de cada día. ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy. Si Él quiere, usted va a comer. Si Él no quiere, usted no va a comer. Punto. ¿Por qué? Porque Él es soberano. El éxito o el fracaso de su propia vida, en su trabajo, en su matrimonio, en sus labores diarias, no depende de usted. ¿Sabe de quién depende? De Dios. Salmo 75 del 6 al 7 dice así: porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Elohim es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece. A este humilla y a aquel ¿qué? Porque unos nacieron en el Principado de Monte Carlo y otros nacieron en San Salvador. Porque Dios aquí, así que lo quiso. ¿Sabe usted que por eso dice la Biblia? Escuche bien, por eso dice la Biblia: si el Señor no edificare la casa, en vano
Los edificadores. Por eso es que, mire, no tiene sentido que usted por trabajar no venga a la iglesia. Porque si usted por trabajar pensando que va a tener más, va a dejar de venir a la iglesia, es porque usted no cree un Dios soberano. Dios al que quiere enaltece, al que quiere humilla, al que quiere levanta, al que quiere prospera. ¿Me voy a entender, familia? Es el que Dios quiera, no depende de sus fuerzas, no depende de mis fuerzas. ¿Quién le puede decir algo a Dios soberano? Es que por eso dice Deuteronomio 8, que por más, mire, por más que usted se jacte que por su fuerza, esa experiencia, que porque tiene cuello en los bancos, que porque tiene un buen apellido, que porque tiene pisto, que mire, el Dios, cuando Dios quiera quitarle a usted algo, lo va a hacer, ni el permiso le va a pedir a usted. No se trata de sus fuerzas. Usted no tiene un buen trabajo porque usted es guapo o guapa, hombre. Usted no tiene un buen trabajo por eso, por su astucia. Si usted tiene un buen trabajo es porque Dios es soberano. Deuteronomio lo dice, capítulo 8. Leámoslo, por favor. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Antes bien, recordarás al Señor tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Y quiero que entendamos la dinámica del asunto para que vean que no es determinismo. Comenzamos a ver esto. ¿Quién es el que hace la riqueza? Nosotros. No, nosotros hacemos la riqueza cuando trabajamos. El que no trabaje, dice la Biblia, que no ¿qué? No coma. ¿Quién trabaja? Nosotros. ¿Quién hace la riqueza? Nosotros. Pero ¿por orden de quién? Dios. Por eso no es determinismo, el filosófico. Es que nosotros actuamos, pero quien inclina nuestro corazón a hacer las cosas, quien incita nuestra mente y corazón a tomar una decisión que nos lleva al éxito o nos lleva al fracaso, es Dios, no nuestra astucia. Amén, mi familia. Es que, por ejemplo, Él es tan soberano en los aspectos de la vida del hombre que Él es el que decide si tenemos hijos o no. Bueno, lo dice Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Herencia del Señor son los hijos. Por más que usted vaya a médicos, por más que usted visite los 5 continentes del mundo, si Dios no quiere que usted tenga un hijo, nunca lo va a tener. Porque Él es ¿qué, mi familia? ¿Cuántos aquí pueden cantar? Levanta la mano. Amén, usted puede cantar, hermana. Qué bueno. ¿Qué? ¿Cantar? Ok, va. Todos los talentos, aunque nosotros los practicamos, aunque nosotros los hacemos, ¿sabe quién lo pone en nosotros? Dios. El día que Él lo quiera quitar esos talentos, Él los quita. Por eso dice la Biblia que es ilógico que usted se jacte de algo. Muchas veces nos jactamos de la sabiduría que tenemos. Muchas veces nos jactamos de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que somos, de lo que tenemos. Y uno dice, qué insensato. ¿No te has dado cuenta que yo soy el que te he dado esos talentos? Entonces, ¿por qué te jactas? Es que lo dice la Biblia. ¿Dónde, pastor? 1 Corintios 4:7. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubierais recibido? ¿De qué te jactas como que si fuera tuyo? Pues lo que está diciendo Dios. Dios es tan soberano que Él nos hace talentosos a los seres humanos. Es más, y Dios es tan soberano, y voy a meterme en un área muy dura para muchos, que Él influye en nuestras decisiones diarias. Muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros los que, independientemente de Dios, como que si Dios se le escapara, somos nosotros los que solitos, sin influencia de Él, decidimos en el día a día qué hacer. Pero la Biblia dice claramente que no está en el hombre dirigir sus propios pasos.
Por eso que si nuestro caminar ahorita es torcido, debemos de pedirle a Dios que Él lo enderece. Porque el único que lo puede enderezar y el único que lo puede torcer realmente es Él. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, lo dice la Biblia en Jeremías capítulo 10, versículo 23 al 24. Escuche bien este versículo. Oh Señor, yo sé que no es del hombre su camino, que no es del hombre que camina el dirigir sus propios pasos. No es del hombre que camina el dirigir sus propios pasos, hablando de la vida misma, de los problemas de la vida. Sigue. Corrígeme, oh Señor, con medida, no en tu ira, no sea que me aniquiles. ¿Por qué le pide a Dios el profeta que le corrija sus pasos? Porque usted tiene que entender que el que ha ordenado que usted tome tan malas decisiones para torcer su camino es Él. Por lo tanto, el único que puede corregir sus pasos es Él. Es que hay gente que dice, pastor, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Usted está diciendo entonces de que Dios es el que hace que una persona se incline hacia el mal. Sí, exacto, eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo. No creo eso, pastor. No me importa si lo cree, lo dice la Biblia, por eso yo lo creo. Si usted llega a pensar que Dios no gobierna la maldad, entonces usted cree en un Dios falso. ¿Sabe quién tuerce sus caminos? ¿Quién tuerce los míos? ¿Y quién a la vez los endereza? Para aquellos que me ven con cara de que me quieren matar, Isaías 63 dice: ¿por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Ok, dice la Biblia: ¿por qué, oh Señor, tú nos haces desviar de tus mismos caminos santos? ¿Por qué tú lo haces, Señor? ¿Por qué, Señor, tú has cambiado tanto mi vida que no tengo temor de ti? ¿Quién es el que nos hace desviar de nuestros caminos? ¿Quién es, mi familia? ¿Se fija con qué miedo usted lo dice? Dios. Porque no creen en un Dios soberano. ¿Quién es el que hace desviar nuestros caminos? ¿Quién los endereza? ¿Quién es el que quita el temor en nosotros de Dios? Dios. ¿Quién lo pone? Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Lo que pasa es que todavía no le he respondido a usted la pregunta que hay en su mente es: ¿por qué Dios lo hace así? Ni se la voy a responder todavía. Pero Dios lo hace con un propósito específico. Dios gobierna sobre la maldad. Quiero que entienda que, mire, ¿quién es el que ordena lo que un presidente, un padre de familia, un presidente de una empresa, un profesor en su aula? ¿Quién es el que inclina el corazón de estos hombres a tomar decisiones que afectan toda una comunidad o nación entera? Dios. Él es el que lo hace. Proverbios 21:1 lo dice claramente. No me mire así con esa cara. Como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano del Señor. ¿Para qué? A todo lo que quiere lo inclina. ¿A todo lo que quiere qué? Si Dios quiere inclinar el corazón de ese rey a la maldad, lo va a inclinar. Si Dios quiere inclinar el corazón de ese rey a la bondad, Dios lo va a inclinar. No hay quien le diga a Dios algo. No hay quien detenga su mano ni sus propósitos, porque Él es soberano. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Que aquel hombre que me violó de pequeña, Dios lo inclinó a hacer eso. Sí, sí. Al ladrón que hurta, al violador que viola niños, al asesino que mata. Todos los corazones de los seres humanos están en la mano de Dios. Y Dios lo inclina a donde Él quiera.
¿quién le puede decir algo a Dios? ¿Quién es el atrevido que le va a decir algo a Dios? ¿Quién va a ser el atrevido que va a decir, te estás equivocando, Dios? ¿Quién es el que inclinó el corazón del esposo para dejar a la esposa por una persona más joven? ¿Quién es el que inclina a la mujer a engañar a su marido con otro hombre? Dios, Dios, Dios. Y sabe lo más terrible de todo para nuestro ego, que dice la Biblia que nadie jamás, con cualquier acto que Dios haga, nadie jamás va a poderlo acusarlo a Dios de maldad. Nadie puede decir tu culpa, oh Señor. Nadie. Porque dice la Biblia que Dios no es un Dios malo. En Él no hay maldad. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay tinieblas. No puede tentar a nadie. No tienta a nadie ni puede ser tentado por nadie, dice la Biblia. Pero entonces, pastor, ¿de quién es la culpa de que el violador viole? Del violador. ¿De quién es la culpa que el ladrón hurte? Del ladrón. ¿De quién es la culpa de que el asesino asesine? Del asesino. ¿Pero quién lo ordenó que ellos hicieran eso? Dios. Pero la culpa es del hombre, nunca de Dios. Estoy hablando pura soberanía y gracia de Dios. Es que por eso es que Faraón, mucha gente lo relaciona con Satanás y a Egipto con el mundo. De Faraón dice la Biblia que su corazón se endureció tanto que no dejaba salir al pueblo hebreo para que sean libres. No lo dejaba. La pregunta es, ¿quién endureció el corazón a Faraón? Dios. Lo dice Éxodo 7 del 3 al 4, dice así. Sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. ¿Faraón qué? Vean para acá todos, Dios decretó eso y punto. Nadie podía cambiar eso ya. Por más que le predicaran a Faraón, nunca iba a entender él. ¿Por qué? Porque eso quería Dios. ¿Para qué? Para él manifestar su gloria. ¿Cómo? Enviando plagas. Y la gente podía ver, los hebreos, el Dios grande que tenían, y los egipcios, qué tan grande es el Dios de los hebreos. ¿Quién iba a ser glorificado con eso? Dios. Por eso es que Dios endureció a Faraón. Todo lo hizo para su propia gloria. Pero lo endureció. Y nadie puede cambiar eso. Nadie jamás lo podía cambiar. Por eso es que Romanos 9 dice algo muy fuerte al ego del hombre y al pensamiento humano. Dice: porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué mi esposa me abandonó? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué violaron a mi hija? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó este otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso le podemos decir eso a Dios? Y Él nos recuerda algo en el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién cree que dice la Biblia que movió el corazón del rey Ciro, el rey de Persia? Imagínense, un rey de Persia a ayudar al pueblo israelita. ¿Sabe quién dice la Biblia? Dios. Dios es tan soberano que Él maneja, controla absolutamente la maldad.
sin que él tenga culpa en eso, sin que nadie lo pueda inculpar a él. Para entender eso, que es bien profundo, hay un caso muy gráfico en la Biblia, que es el del rey David. El rey David no solamente pecó en matar a Urías el heteo para quedarse con la esposa, sino que uno de los pecados más graves de David también fue censar al pueblo sin pedirle permiso a Dios. Lo interesante es que este rey, el rey David, dice la Biblia algo. Y la pregunta que quiero hacerle a usted es la siguiente: ¿quién incitó al rey David para censar al pueblo? Es decir, para pecar contra Dios, censando al pueblo sin preguntarle a Dios. ¿Quién lo incitó a ese pecado? Dios. No lo digo yo, lo dice textualmente las Santas Escrituras. Dice: volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel. Volvió a encenderse, porque se encendió la ira contra Israel y Dios quería disciplinarlos. ¿Qué hizo Dios? E incitó a David contra ellos para que dijera: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David? Mi familia, ¿quién incitó a David? Pero ese censo era pecado contra Dios. ¿Pero quién lo incitó? Dios. Ahora, ¿se le puede culpar a Dios? ¿David culpó a Dios? ¿David culpó al Señor? No. Cuando David se da cuenta que es pecado lo que él hizo, él se arrepiente tanto que en el versículo 10 del mismo capítulo él exclama: pero después que David hizo contar el pueblo, le remordió el corazón. Así que David dijo al Señor. Así que David le dijo al Señor: tú eres el culpable, tú me insististe. ¿Eso le dijo David? No. Entendiendo ya la soberanía de Dios, ¿sabe qué le dijo? Lo alabó. He pecado gravemente al haber hecho esto. Ahora, oh Señor, te ruego que perdones la iniquidad de tu siervo, porque he obrado neciamente. Quiero que entienda que toda acción pecaminosa del hombre, la culpa es del hombre, aunque Dios ya lo tiene ordenado. ¿Me voy a entender, familia? Quiero que entienda que la culpa siempre es de nosotros, del pecado, de la acción. Nosotros somos los culpables, aunque Dios ya tiene ordenado nuestros pasos. Pero nunca podemos culpar a Dios. Somos nosotros los que tenemos que pedirle perdón a ese Dios soberano. Pero entonces hay un punto importante aquí. Pero pastor, ¿y cómo es posible que no culpar a Dios? Porque hay una pregunta que yo no he hecho. ¿Cómo es que Dios incitó a David? Es decir, ¿qué elementos? ¿A quienes Dios ocupó? ¿Quién fue el obrador específico? El que hizo el acto de incitar a David. No fue Dios. Dios lo ordenó, pero no fue él que lo hizo. ¿Sabe quién lo hizo? En el mismo pasaje, en el mismo tema, dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, hablando del mismo tema, dice: entonces Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Quién lo incitó? ¿Quién hizo el acto de incitarlo? Satanás. ¿Pero quién ordenó todo eso? Quiero que entienda que Dios es tan soberano que para llevar a cabo su voluntad, Él puede ocupar cualquier circunstancia, cualquier cosa, cualquier demonio y hasta los seres humanos para llevar a cabo su voluntad, la cual siempre, siempre, siempre será buena, agradable, justa, santa y perfecta. Es que lo importante entender acá es que lo que la Biblia nos dice en todo esto, que nunca nadie puede inculpar a Dios de malo, sino que Él ordena la maldad, Él modifica, Él cambia, Él mueve como Él quiere, conforme a sus propósitos. Pero ya sabemos, porque la Biblia dice en Romanos 12, que su propósito, su voluntad es bueno, agradable y perfecto siempre. Pero Él ocupa a Satanás, Él ocupa a los demonios. ¿Sabe dónde salió la maldad? Voy a hacer una pregunta teológica. ¿Sabe dónde salió la maldad en el mundo? ¿Dónde nació la maldad? En Satanás. Dícele que se halló maldad en él, dice. Nunca ha sido en Dios, sino en Satanás. Debemos de entender, por favor, mi familia, que Dios es soberano. Por eso es que es el caso de Job. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Job? ¿A quién le tuvo que pedir permiso Satanás para acabar con Job? A Dios.
¿Y lo vapuleó o no lo vapuleó? Sí lo vapuleó. Tanto así que Satanás instigó a hombres para que fueran a matar a sus propios hijos. Le robaron, lo mataron. No sabemos si violaron a sus hijas. No lo sabemos. Pero supóngase que así fue. Usted se imagina esa escena que Job va a ver a sus hijas violadas y muertas, decapitadas. Ve a sus hijos que le han robado todo. Yo no sé qué usted haría, pero ¿sabe qué hizo Job? ¿Acaso se enfrentó a Dios y le dijo, ¿por qué me hiciste eso? ¿Sabe qué hizo Dios al reconocer la soberanía de Dios? Se humilló. Tú, Señor soberano, tú das y tú también quitas. Por eso yo te alabo. Con la cabeza de la hija a un lado, con la cabeza de su otro hijo al otro lado. Tú eres soberano, Señor. ¿Qué te puedo decir a ti? Satanás hizo una obra tan perversa en Job que le quitó todas sus posesiones, le mató a sus hijos y le dejó a la mujer viva. Es que la mujer jugó un papel muy importante para Satanás. Cuando Satanás le quita todas las cosas por orden de Dios y le mató a sus hijos por orden de Dios, Satanás llenó el corazón de esa mujer y le dijo la mujer a él, ¿por qué no maldices a ese tu Dios? ¿Sabe qué dijo Job cuando escuchó estas palabras perversas de una persona? Dice Job capítulo 2 versículo 10 lo siguiente. Pero él le respondió, como suelen hablar las insensatas, has hablado tú. Si recibimos de Elohim el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? ¿No hemos de aceptar también el qué? ¿De quién? De él. El que él ordena. Y luego, ¿qué dice el versículo? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué no pecó Job? Porque no inculpó a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Job capítulo 1 versículo 21. ¿Qué hizo Job cuando vio a sus hijos muertos? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor. Cuando se enteró de la enfermedad de su hijo, de su propia enfermedad, de la violación de su hija, que perdió su empresa, que lo han traicionado, que el esposo lo dejó, que la esposa lo dejó, digo, bendito sea mi Señor. Bendito sea el Señor por esta enfermedad. Bendito sea el Señor porque me han quitado la empresa. Bendito sea el Señor porque me han traicionado. Bendito seas tú, porque ¿quién soy yo para decirte tú qué tienes que hacer, oh Dios? Tú me has dado, tú tienes el derecho de quitarme, porque tú eres Señor soberano. ¿Entendemos, mi familia? Por eso él no pecó. Él bendijo a Dios. Versículo 21. ¿Qué dice el versículo 22? En todo esto, Job no pecó. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. No inculpó al Señor. Dios es tan soberano, en familia, que Él maneja la maldad del mundo. Él la ordena, Él la distribuye, Él hace lo que Él quiere sin que a Él se le pueda inculpar de pecado. ¿Sabe quién es el responsable? No el responsable, quién es el que ordena, el que ha determinado los enemigos que usted tiene. Yo sé que aquí hay gente que ha tenido enemigos. ¿Cuántos aquí han tenido enemigos? Gente que ha hablado mal de usted, de su familia, que lo han querido sacar de la empresa, no sé, gente mala que usted no quiere en su vida, tal vez su yerno, no sé, su nuera, ¿verdad? No sé. Pero, ¿cuántos han tenido enemigos? No. Todos levanten la mano. Todos, no peque de mentira, todos levanten la mano. Ok. ¿Sabe quién eligió sus enemigos? Dios. En una ocasión, dice el libro de Josué, Dios quería exterminar una nación, porque ellos querían tomar posesión de la tierra, pero había otras naciones ahí. Entonces Dios quería exterminarlas, pero como Él es justo, lo que le voy a decir lo dice la Biblia antes de leerlo. Escuche bien, aquí estaba un pueblo, y venía el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra, pero había otro pueblo ocupando eso.
Entonces Dios, como Él es justo, Él dijo, bueno, yo quiero exterminarlos a ellos, porque Él es soberano. Entonces lo que Él hizo fue incitar al corazón del pueblo, lo llevó a que odiaran a Israel, los atacó. Cuando los ataca, como Él es justo, dice, ok, ya los atacaron, entonces ya puedo matarlos, porque yo prometí a mi pueblo que todos los que lo maldijeren, yo los iba a maldecir. Entonces cuando atacan a Israel, viene Él para la guerra y mata a todos. Israel toma posesión, punto. Vamos a leerlo. Josué 11:20. Porque era del Señor endurecer el corazón de ellos para que resistieran con guerra a Israel. ¿Pero para qué? A fin de consagrarlos al exterminio, sin que hubiera para ellos clemencia y llegaran así a ser desarraigados, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Hay un enemigo, bueno, Salomón tuvo muchos enemigos. Un enemigo es Razón, así se llama. Perdón, Rezón. ¿Quién levantó a Rezón? Dios. Primer libro de Reyes, 11:23 dice. Elohim también le levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor, Adabezer, rey de Soba. Y usted puede encontrar en este libro específicamente, del libro de Reyes, en el primer libro, y varias veces, no una, e incluso hay un versículo que no puse, pero hay un versículo que dice textualmente, que Dios levantó a fulano de tal como enemigo de Salomón. Punto. ¿Y qué? Si Él es soberano. Por eso es que dice el Nuevo Testamento que nuestra lucha no es contra qué. ¿Entiende usted? Porque esos enemigos, Dios es el que ordena que se levanten, pero Dios no los levanta, sino Satanás. Ahora, Dios es tan, y esto que voy a decir, a algunos les va a pegar bien duro. Más, pastor, sí, más. Dios es el que ha ordenado y ha permitido, y Él es el que, no permitido, Él es el que ha ordenado, Él es el que controla los adulterios, las infidelidades. ¿Sabe que toda obstinación de un hombre por otra persona, de un hombre o una mujer o viceversa, sea que el hombre o la mujer estén casados o no estén casados, es porque Dios lo ordena? Es que esto lo vemos en el caso de Sansón. Los padres de Sansón no entendían cómo Sansón se quería casar con una filistea cuando Dios había dado la orden de que el pueblo hebreo no podía entremezclarse con otras razas del mundo, sino que tenía que ser una nación pura, santa. Y eso implicaba no tener relaciones sexuales con ninguna otra raza. Y él, en lugar de elegir a una preciosa israelita, prefirió a una preciosa filistea. Jueces 14, gracias. Pero su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que tomes mujer de filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. Y escuche el orgullo de Sansón, o sea, el irrespeto del hijo al padre. Le dice: tómamela por mujer. O sea, yo soy el que te mando, pues vos cállate, vos tómamela por mujer, porque es agradable a mis ojos. Ahora, ¿qué dice la Biblia con esa escena? ¿Por qué esa obstinación? ¿Por qué él amaba a esa mujer? Pero su padre y su madre no sabían que esto era designio del Señor, por cuanto buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban en Israel. Pastor, yo no sé por qué mi esposo me dejó, yo no sé por qué mi esposa me dejó. ¿Sabe qué? Usted tiene razón, usted y yo no lo sabemos, ni lo vamos a saber posiblemente nunca, pero Dios sí lo sabe. Y si Dios lo sabe, eso le basta a usted y a mí para quedarnos callados, para ya no quejarnos y mejor glorificar el nombre de Dios. Amén, mi familia. Dios sí lo sabe por qué. Y eso basta, es suficiente. Amén, mi familia. ¿Sabe usted que la mentira misma de los seres humanos, Dios la gobierna? La mentira. ¿Sí? Ezequiel 14:9 dice: y si el profeta se deja seducir y habla cualquier cosa, será porque yo, el Señor, hice engañar al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. O sea, Dios es el que lo engañó para que el profeta mintiera, pero como mintió, Dios lo mata al profeta de pecado. ¿Entiende usted la dinámica? El hombre siempre es culpable del pecado,
aunque Dios lo incita. ¿Y qué? Él es soberano. Primer libro de Reyes 22-23 dice: Y ahora, he aquí el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos, tus profetas. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo? Pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Simplemente por eso. Decretó un mal, así que se llenen de espíritu de mentira todos estos para que le vaya mal. Dios es tan soberano que incluso Él ordena todas las destrucciones y problemas que pasan en una nación. Pastor, ¿por qué si Dios es soberano existen estas cosas? Fíjese que Job dice 12:23, ¿qué hace Dios con las naciones? Engrandece a las naciones y las destruye, ensancha a los pueblos y los abandona. ¿Quién le puede decir algo a Dios, mi familia? Amós 3:6 dice: se soplará el chofar en la ciudad sin que se alborote el pueblo. Y escucha esto y ponga atención a este punto. Dice: sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la haya enviado. Sucederá alguna desgracia en la ciudad de San Salvador sin que el Señor la haya enviado. Sucederá alguna desgracia en la familia Monterrosa sin que el Señor la haya enviado. Sucederá alguna desgracia en la familia Sandoval sin que el Señor la haya enviado. ¿Entiende usted el mensaje? Amén, mi familia. ¿Por qué lo hace, pastor? Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas suceden para gloria y alabanza de su nombre. Una de las cosas que nosotros no entendemos es lo siguiente, ponga atención por favor. Es a través del sufrimiento que nace en el corazón de los hombres querer conocer a Dios. ¿Sabe por qué todos estamos aquí en este día? Porque hemos creído en Dios. Porque algún día tuvimos que haber sufrido algo que solamente Dios nos dio consuelo. Si no hubiera, escuche bien, si no hubiera maldad, nadie podría entender la bondad de Dios. Si no hay pecado, nadie puede creer en la gracia de Dios. Si no hay mentira, no puede conocerse la verdad. Si no hubiera sufrimiento en este mundo, ¿sabe qué pasaría con todos nosotros? Rechazaríamos a Dios e iríamos al infierno, todos. Pero Dios es tan absolutamente soberano, pero también es tan misericordioso, que entonces lo que Él hace es permitir sufrimiento, pero para que nosotros gocemos de misericordia. Porque al contemplar tanta maldad y al no hallar ninguna salida, al ver el mensaje del glorioso del Evangelio de Jesucristo, comenzamos a conocer al Señor y decimos: Señor, ¿dónde habías estado? Tanto problema acá, tanto sufrimiento. Señor, tú eres distinto. Sí, claro, dice, esa es mi gloria. Yo soy distinto a todo lo que ves. ¿Me doy a entender, mi familia? Es que por eso dice ahí un versículo, pero dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 11, versículo 32, lo siguiente: porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Es que lo que está diciendo Romanos es que si no fuera por el sufrimiento, la gente no entendería cuánto Dios nos ama. Es que si no hubiera sufrimiento, no hay necesidad de Dios. Porque Dios, como buen doctor que hizo la metáfora Jesús, ¿por quiénes vino? ¿Por los sanos o por los enfermos? Aquel que está sano nunca va a buscar un médico. Si solo hubiera cosas perfectas en el mundo, el pecado mismo nos lleva al infierno. Pero Dios encierra toda desobediencia, todo acto de hombre es desobediente a Dios, para que Él, mostrándose al mundo a través del Evangelio de la gloria de Cristo Jesús, la gente pueda por fin entonces ver aquella agua viva, refrescante, el pozo de su salvación en Jesús. Qué importante es para nosotros entender todo esto, mi familia. Por eso que hay dos versículos que yo reservé para el final, que si todo lo anterior no destruía su ego, espero que esto pueda destruir todo su ego. Dice en primer lugar Isaías 45:7: yo formo la luz, hablando Dios, ¿verdad? Y creo las tinieblas.
hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Y Lamentaciones 3:37 al 38 dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Y escuchen lo que dice: no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Pastor, ¿de qué nos sirve a nosotros entender la soberanía de Dios a este nivel que hemos estado en esta mañana? Es para entender la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros, para entender, mi familia, que Dios es grande, que Dios es verdadero y es digno de toda confianza y de toda gloria. ¿De qué nos sirve, pastor? ¿Sabe qué nos sirve? Para humillarnos delante de Él. Vean todos para acá por un instante. Si Dios es el que ha ordenado la calidad de vida que usted tiene ahora, si Dios es el que está ordenando su vida de tal manera que usted está sufriendo mucho ahorita, entienda algo entonces: humíllese delante de Dios. ¿Por qué? Porque el único entonces que puede cambiar su circunstancia, ¿quién es? Dios. Humíllese entonces. Yo prefiero tener de amigo y ser el hijo del Dios soberano que existe, que ser enemigo de ese gran Dios. No hay atributo más importante de todos, y de verdad se lo digo, no hay atributo más importante de todos para nosotros confiar en Dios que su soberanía. Yo no podría confiar en un Dios que no es soberano, porque ¿qué me asegura a mí que Él cumpla sus promesas si cualquiera le puede torcer el brazo a Dios? Pero si yo sé que Él es inamovible, Él es inmutable, Él es soberano, cualquier cosa que me prometa, yo sé que ni mi propio pecado va a impedir a Él que me bendiga, porque Él es soberano. Al menos que Él diga que si peco de tal manera Él no me bendice, también eso va a ser cierto en mi vida. Él es soberano. Este atributo es lo que nos permite a nosotros confiar en el Señor, mi familia. Si Él es el único que puede transformar su vida, si Él es el único que puede cambiar el rumbo de su vida, ¿por qué no confiar plenamente en ese Dios soberano entonces? Amén. Es que Dios lo que va a hacer todo el tiempo, todo lo que hace es para la gloria de Él. Él quiere manifestar lo grande que es Él en su vida, y para eso Él ordena sufrimiento en nosotros. Para eso es el sufrimiento, para que por fin nos volteemos a ver a Él. No, usted no me va a decir que cuando todo nos va bien nos acordamos de Dios, ¿acaso? No. Lo que Dios quiere es que Él recibir la gloria. ¿Por qué? Porque Él merece la gloria. Solo Él es el Señor, solo Él es Dios. Por eso es que en Mateo 10:28 Jesús dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a ellos, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel, uno solo, que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí está hablando del Dios soberano, que es Señor de todas las cosas. A Él debemos de temer. Témale a Dios, tiembla ante Él. Si usted está adulterando, fornicando, y está pecando gravemente todo el tiempo delante de Dios, témale, entienda, Él es soberano. Él puede hacer contra su pecado lo que Él quiera. Él lo puede destruir a usted si Él quiere. Entonces, ¿qué debe hacer? Humíllese, crea en Jesús, ríndase a Él, entregue su vida a Él. Dígale: Señor, úsame como tú quieras. Si eres tú soberano, ¿yo quién soy para decirte qué hacer con mi vida? Haz tú conmigo lo que tú quieras, porque sé que lo que tú quieres siempre va a ser para mí bueno, agradable y perfecto. Aunque sea doloroso, va a ser bueno, agradable y perfecto para ti también. Es que hemos de entender que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable, justa, santa y perfecta. Aunque para nosotros sea imperfecta, no muy buena ni tan santa muchas veces para nosotros, para Dios siempre es así. Dios es tan soberano que ¿sabe quién se sujetó a su soberanía? Su mismo Hijo Jesucristo. ¿Sabe por qué Jesús murió en una cruz? Porque el Padre lo quiso. Hechos 4, 26, 28 dice así: se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué?
¿Por qué odiaron tanto a Jesús? Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y luego dice Hechos 2:23, a este, hablando de Jesús, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Voy a hacerle una pregunta teológica: ¿quién mató a Dios? ¿Quién mató, perdón, a Jesús, no a Dios? ¿Quién mató a Jesús en una cruz, al Hijo del Hombre? El acto de clavar una cruz fue de los romanos, por lo tanto ellos mataron a Jesús. El acto de condenar a Jesús a la muerte en una cruz fue de los judíos, por lo tanto los judíos lo mataron a él. El que incitó todo esto fue Satanás, por lo tanto él es el asesino. Pero ¿quién fue el autor intelectual de todo? Dios. La soberanía de Dios mató al Hijo. Es lo mismo que Abraham cuando él dice: mata a tu hijo. Señor, es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Con gusto lo haré, con dolor, pero lo haré. Ven, Isaac. No hay quien le pueda torcer el brazo a Dios. Nadie. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Humillarnos, temerle, confiar en Él y amarle por toda la eternidad.